mucho antes de las 3 semanas, se van a denominar epiblasto. Por ejemplo, luego el epiblasto, al inicio son solo dos membranas, ¿no es cierto? El epiblasto y el hipoblasto. Luego, estas membranas, estas dos membranas son las que van a dar origen a este disco germinativo trilaminar que lo vemos aquí en la imagen. Y se llama trilaminar porque son 3 láminas. En principio eran solo 2, epiblastos y hipoblastos. Luego se forma el disco germinativo trilaminar, que ahí es donde se inicia, a partir de la 3ª semana, se inician estas 3 membranas germinativas que conocemos como ectodermo, endodermo y mesodermo. Por ejemplo, el epiblasto se va a convertir luego en endodermo, ¿ok? El hipoblasto se va a convertir en endodermo, el epiblasto en ectodermo, con C, ectodermo. Entonces, es aquí, desde la 3ª semana, que ya están formadas las 3 hojas germinativas o el disco trilaminar, en donde va a empezar entre la 3ª y la 4ª, cuando ya están en la 3ª semana están las 3 hojas o las 3 membranas germinativas. Hasta llegar a la 4ª se va a formar el primer aparato digestivo, que se va a llamar intestino digestivo primario, que aquí lo estamos mirando en color celeste. En la 4ª semana ya este disco trilaminar ha dado origen al primer sistema digestivo, que se va a llamar sistema digestivo primario, ¿ok? Entonces, de este sistema digestivo primario, lo vamos a ver acá nuevamente. Miren, está aquí en color celeste, ¿no? El embrión va a empezar a hacer sus como ajustes, formando ya conductos, y el sistema digestivo, ¿no? O el primer intestino digestivo, o el primer sistema digestivo, digamos así, se va a llamar intestino primitivo, ¿no? Este intestino primitivo lo tenemos aquí en color celeste. Acá también lo tenemos en color celeste. Esto que está amarillo por acá es el saco vitelino. Esto de aquí luego viene el líquido amniótico, etcétera, ¿ok? Pero en la 4ª semana ya tenemos un intestino primitivo que ha sido formado básicamente del endodermo. Es decir, el sistema digestivo tiene origen endodérmico, en otras palabras, ¿ok? Es el endodermo el que va a dar origen a este primer sistema digestivo que se llama intestino primario. Este intestino primario, que lo miramos aquí en color celeste, tiene divisiones. ¿Y por qué científicamente lo han dividido? Para poder dar una explicación más didáctica a qué estructuras anatómicas del sistema digestivo se van a formar de este intestino primitivo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos en color celeste, tenemos el intestino primitivo, acá también lo tenemos, se ve menos. Entonces, este intestino primitivo va a ser dividido, ¿no? Más bien por términos didácticos, en anterior, medio y posterior. Anterior es esta parte de acá, como la más gordita, eso es anterior. La parte central tenemos al intestino medio, y la parte de acá adelante, el intestino anterior. Es decir, se lo divide en tercios. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Acá tenemos el intestino primitivo anterior, la parte central o intestino primitivo medio y la parte posterior, ¿ok? ¿Qué va a pasar con ese intestino anterior, medio y superior? Cada una de estos tercios o cada uno de estos tercios va a dar origen a estructuras anatómicas importantes. Por ejemplo, aquí estamos mirando el estómago, ¿no? Miren el estómago cómo se va formando. Miren, no siempre es así. Empieza así, como dando giros, como haciendo giros, ¿no es cierto? Y se va ensanchando, se va ensanchando, se va ensanchando de a poquito, ¿no? Y va tomando forma. Finalmente, pues ha tomado la forma que conocemos hasta hoy, ¿ok? La forma definitiva o el producto final del estómago. Entonces, el intestino anterior está formando en la 4ª semana, que ya está formado este intestino primitivo, pues ahí ya desde la 4ª semana empieza a generar estructuras. La parte anterior o el tercio anterior da origen a esta primera parte, que es el estómago. También va a originar a la faringe, también va a originar al esófago. Mira, hasta aquí tenemos estómago, tenemos faringe, tenemos esófago, también tenemos a la tráquea, y a la parte anterior del duodeno. ¿Alguien se acuerda qué es el duodeno? Es la parte principal del intestino delgado.
Ajá, la primera que parte conecta del con intestino el... delgado. Entonces, déjame ver si es que aquí tenemos, mira, aquí tenemos el duodeno, es la parte principal o la parte, la primera parte, digamos así, del intestino delgado. Entonces, a este duodeno también lo vamos como a dividir en dos, nada más, ¿no? Para el efecto de identificar quién origina a quién, vamos a fraccionar, digamos, aquí al duodeno en dos partes. Aquí le hemos puesto una línea celeste, este vector, esta flecha, ¿ya? Digamos, esta parte de acá arriba es la primera que se va, aquí tenemos un esfínter, aquí se va a conectar con alguien. ¿Con quién se conecta aquí? ¿Mm? Con el estómago. Con el estómago. el ¿Con qué estómago, parte del estómago, mi vida? Con el qué parte? píloro. con el Con el píloro. píloro. Ok, entonces, a esta parte de adelante del duodeno, a esta parte de adelante del intestino delgado, que se va a llamar duodeno, le vamos a decir parte proximal. Y después de la flecha, la que está más lejos del píloro, y aquí sigue, ¿no? Aquí continúa. A esta parte que está más distante se va a denominar parte distal. Acuérdese, ¿no? Proximal, la que está más cerquita del píloro. Entonces, el intestino delgado, aquí tenemos, mire, duodeno, la parte proximal, es decir, la que está arriba de la flecha, la que está más cerca del píloro. La parte proximal deriva del intestino primitivo anterior. Entonces, hasta aquí tenemos el intestino primitivo anterior deriva o da origen al estómago, dijimos a la faringe, dijimos al esófago, y ahora estamos diciendo a la parte, a la tráquea también, y ahora estamos diciendo también a la parte proximal del duodeno. Dicho en otras palabras, el intestino primitivo anterior origina también a la primera parte del intestino delgado. ¿Sí? ¿A qué primera parte específicamente? A la parte proximal del duodeno. ¿Ok? Listo. Eso con respecto ¿ya? Aquí está, con respecto al intestino primitivo anterior, a este de aquí. Ahora la parte que está en el centro. ¿A quién origina la parte que está en el centro? Aquí tenemos más. Parte distal, es decir, de la flechita para acá. La parte distal del duodeno se deriva del intestino primitivo medio, ¿sí? De la parte de este intestino primitivo que tenemos aquí, de esta parte de aquí. Esta es la parte media. Esta parte media da origen a la parte distal del duodeno, ¿ok? ¿Qué más tenemos en esta diapositiva? Ahora, en cuanto al colon, sí sabemos del colon, ¿no es cierto? Todito esto es colon. A este colon, asimismo, lo dividimos en tercios, ¿no? Y tenemos el primer tercio, digamos, o la primera parte, intestino ascendente, colon ascendente, colon transverso y colon descendente, que termina en recto y ano. A este colon transverso o a esta parte o a este tercio interno, lo vamos a volver a dividir en tercios. Digamos aquí, le hemos puesto dos flechitas, dos vectores, ¿no? Un tercio, otro tercio y otro tercio. ¿Qué va a pasar con estos tercios del colon transverso? Miren lo que dice aquí. El colon transverso, la parte 1 y la parte 2, o la primera y el segundo, o el primer tercio y el segundo tercio, van a ser derivados por el intestino primitivo medio. Entonces, hasta aquí, ¿qué cosas derivan del intestino primitivo medio o de la parte central del intestino primitivo? Tenemos varias partes hasta aquí. La parte distal del duodeno, la primera parte del colon transverso y la segunda parte del colon transverso. Estas tres partes, tanto del duodeno y las dos partes del colon transverso, son originados por el intestino primitivo medio. ¿De dónde apareció el intestino primitivo medio? De las hojas laminares. ¿De cuál de esas hojas laminares? Específicamente del endodermo. Recuerde, el sistema digestivo básicamente es de origen endodérmico, hablando embriológicamente. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? ¿Está claro, chiquillos? ¿Alguien que me responda? ¿Sí? Sí, profe, Sí, todo bien. profe. Sí, ok. Entonces, este celeste es intestino primitivo, ¿no es cierto? ¿Quién originó a él? El endodermo.
¿De dónde salió el endodermo? De las primeras hojas laminares. Son las primeras hojas que se forman, que en principio se denominan epiblastos e hipoblastos. De estas dos hojitas va a dar origen a las tres hojas. A esa etapa se le llama preembrionaria. Ya eso lo verán el siguiente año, ¿no? En embriología. Entonces, en esta etapa preembrionaria se originan solo dos láminas. Estas dos, en la tercera semana, ya han formado el disco trilaminar. Tres láminas que son ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ok? De esas tres hojas, básicamente es el endodermo el que va a dar origen a este primer intestino primitivo, el cual, ¿no?, va a ser dividido en tres partes porque cada una de estas partes de este intestino primitivo va a dar origen a estructuras anatómicas específicas, que como ejemplo le hemos puesto aquí primerito al estómago y le vamos viendo cómo el intestino anterior, primitivo anterior, va a dar origen hasta llegar al actual, ¿no es cierto?, estómago. ¿Cómo es el estómago? Cuando ya el bebé nace, ya tiene formado su estómago, ¿ok? Desde la cuarta semana empieza a formar este intestino primitivo, empieza a formar estas estructuras anatómicas, ¿ok? También no solamente forma al intestino, no solamente el intestino primitivo anterior al estómago, sino también a la faringe, al esófago, a la tráquea y a esta parte proximal, la parte más cercana del intestino delgado que se une al píloro, a esta también la forma el intestino primitivo anterior. Luego tenemos el intestino medio. El intestino medio va a formar a la parte distal del duodeno y también a las dos primeras partes del colon transverso, a la primera y a la segunda parte. Y ahora nos falta el intestino primitivo posterior, ¿no es cierto? Del intestino celestito que veíamos, ya vimos la primera, vemos la segunda y nos falta la tercera parte. ¿Qué ocurre con el intestino primitivo posterior? ¿A quién va a formar? A la tercera parte del colon transverso. Aquí lo tenemos, ¿no? La primera y la segunda, ¿no?, están formadas por el intestino primitivo medio. Y la tercera parte del colon transverso lo forma el intestino primitivo posterior. ¿Ok? Entonces ya tenemos, no es que el intestino primitivo posterior sea el más vago porque forma solamente a la tercera parte del colon transverso, no, él va a formar otras estructuras más también, ¿no es cierto? No solamente la tercera parte del colon transverso, sino que este también se va a encargar de formar membranas, de pegar los tejidos, etcétera, ¿ok? Solamente como ejemplo de cómo, para tener una idea general de cuál es la embriología del sistema digestivo, estamos poniendo estos ejemplos nada más, ¿no es cierto? Pero el intestino primitivo da origen, tanto el anterior, el medio y el posterior, a muchas estructuras, no solamente del sistema digestivo, sino también estructuras anexas y parte de otros sistemas, ¿ok? Luego tenemos tejidos. ¿Cuál será el tejido? Ya sabemos cuál es embriológicamente, ¿no es cierto?, el origen. ¿Cuáles serán los tejidos que están formando este aparato digestivo? Internamente, de algunas estructuras huecas, ya sabemos, y ya los vimos al microscopio inclusive, que es tejido liso, ¿ok? En el caso del estómago, tejido liso. En el caso del esófago, ya vemos que en principio la primera parte o la parte superior del esófago está formado por tejido visceral porque tiene que ayudar a la expulsión del bolo alimenticio en la deglución desde la boca que atraviese hasta llegar al estómago. Entonces, en la primera parte del esófago tenemos tejido visceral o tejido estriado visceral, para ser más concreto. Pero el resto es internamente, es tejido liso. Pero externamente, ¿cómo es? Le vimos más durito, le vimos en algunas partes como mucoso y cosas así. Entonces, ahí tenemos al tejido epitelial. El tejido epitelial, mire lo que dice el texto del libro. Dice, tapiza la superficie corporal, reviste cavidades internas, forma parte de la porción secretora de las glándulas del cuerpo, que secretan sustancias tales como hormonas y enzimas. Se trata de un tejido no vascularizado. ¿Qué es esto de no vascularizado? Significa que no tiene vasos sanguíneos propios para nutrirse, para alimentarse, ¿ok? No tiene vasos sanguíneos propios. Entonces, ¿cómo se nutre? Pues aquí dice, para nutrirse depende del tejido conjuntivo subyacente. ¿Qué es subyacente? Vecino, al ladito, que el que está pegadito al lado. ¿Ok? Entonces, el sistema digestivo tiene tejido epitelial y hay varios tipos de tejido epitelial, ya lo vamos a ver, ¿ok?
en la mayoría de su estructura externa y en algunos en sus estructuras internas, ¿ya? Tiene tejido epitelial. También tiene un revestimiento de tejido liso, ¿cierto? Entonces, pero la diferencia es que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. En la disección que hicimos no vimos ninguna hendidura de ningún vaso sanguíneo que tenga el estómago, ¿sí? Porque se va a nutrir ese estómago y el resto de estructuras anatómicas del sistema digestivo se nutre de vasos sanguíneos del tejido vecino, del tejido conjuntivo, el que está al lado. Él es quien le va a facilitar, ¿no es cierto?, toda la irrigación sanguínea. ¿Por qué es importante la irrigación sanguínea? Porque llegan los nutrientes, ¿ok? Cuyas células, dice, constituyentes se caracterizan por, dice, estar adosadas unas a otras por medio de moléculas específicas que establecen uniones intercelulares, poseer polaridad morfológica y funcional, presenta una superficie basal pegada a la membrana basal que la separa del tejido conjuntivo, mientras que su parte apical está expuesta al medio externo o a la cavidad corporal. Todo esto que dice en texto lo vamos a ir analizando más acá, pero lo vamos a regresar primero aquí. Muchos de ustedes en las plaquitas que les di, que estaban teñidas de azul de metileno, lo vieron en estos colores. Lo vieron en estos colores, ¿no es cierto? Habían 4 o 6 placas con azul de metileno ya preparadas que le dimos para que puedan revisar. Muchos de los jóvenes encontraron estas estructuras y otras más, porque el epitelial también tiene clasificación, ¿ok? Entonces vamos a ver esto que dice, el tejido epitelial, mire, de cuántas clases o de cuántos tipos puede ser, de revestimiento, puede ser glandular o puede ser mixto, ¿no es cierto? Mire el de revestimiento, recubre y protege la parte externa del cuerpo y tapiza las cavidades, ¿ok? Encima de este tejido epitelial de revestimiento, ¿no?, está el tejido liso. El tejido liso es la última capa de estas cavidades huecas, ¿ok? Luego tenemos el tejido glandular, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, formado por células especializadas en elaborar sustancias útiles al organismo o en eliminar al exterior sustancias inútiles o perjudiciales. Es decir, el tejido glandular está formando las glándulas, ¿no?, de secreción interna o externa. Están formando glándulas. Y aquí tenemos, mire, y el mixto, obviamente, ¿no?, cumple las dos funciones. Mira, aquí tenemos de una manera didáctica cómo son las células del tejido epitelial. Por ejemplo, el cúbico está formado así, ¿no es cierto? Está formado así. Esta línea que vemos aquí se va a llamar la línea basal, ¿no? Y estos de acá, estos rojitos, simulan los vasos sanguíneos del tejido subyacente, del conectivo vecino, que estos vasos sanguíneos son los que van a dar nutrientes, van a vascularizarlo, van a alimentarlo al tejido epitelial. Acá tenemos, en cambio, un tejido epitelial plano, y usted va a decir plano, pero se ve curvo acá, ¿no es cierto? No, plano es plano porque su superficie es totalmente plana, a pesar de que la parte de arriba, ¿no?, está elevada. Este negrito simula el núcleo. Y aquí tenemos la membrana basal o la línea basal, la que está rojita, que es la que separa del tejido vecino, que es conjuntivo, y aquí tenemos los vasos sanguíneos. Acá tenemos otro tipo de tejido epitelial, que es el cilíndrico, ¿no es cierto? También está adosado uno a otro, que no siempre están así. Ya vamos a ver cómo puede estar también, ¿no? Aquí tenemos la membrana basal o la línea basal. Este que está en blanco es el tejido vecino, que es el tejido conjuntivo o tejido conjuntivo subyacente, que está al ladito. Y aquí están los vasos sanguíneos que van a nutrir al tejido epitelial que no es vascularizado. Aquí tenemos, mira, aquí tenemos cómo está adosado o cómo puede encontrarse. El tejido simple, mire, es simple cuando está como ordenadito, ¿no?, alineado uno con otro. Estratificado es como lo vemos en la imagen didáctica aquí, que está uno detrás de otro, están como adosados, como amontonados, y pseudoestratificado es este, perdón, este podría ser un cilíndrico, porque está alargado, un cilíndrico estratificado, ¿sí? Este puede ser un cúbico simple, este puede ser un plano estratificado o un cúbico estratificado. Es decir, los tres tipos de los que hablábamos acá pueden adosarse, ¿no es cierto? Recuerde que la unión de células forman tejidos, entonces cuando vemos un tejido al microscopio puede estar adosado de manera estratificada o pseudoestratificado o simple. Aquí tenemos unas imágenes vistas al microscopio de los tejidos que ustedes estaban mirando. Mire, aquí, ¿alguien me puede decir qué nombre le daría a esta imagen vista al microscopio de tejido epitelial?
esta que está aquí. ¿Mm? Un tejido epitelial estratificado. Ya, esto de aquí está estratificado, esto aquí está estratificado, acá parece simple, acá está alineadito, simple, acá le vemos estratificado. Estos de acá, Pseudo estratificado. pseudo estratificado, hay partes que están ingresadas a la primera línea, ok. Miren, aquí tenemos, alguien alcanzó a ver cuando lo tiñó con Lugol, alguien alcanzó a ver algo semejante a esto. Los jóvenes que hicieron ayer, algunos mostraban algo muy parecido a esto, por ejemplo. Miren, aquí está un simple, no está bien clara esta imagen, aquí está un simple, aquí está un estratificado, se ve, está uno tras otro, está amontonado, más parece el corte de un tallo, cuando cortan un árbol y le vemos ahí, así más parece el estratificado, ¿no? Está con, una tras otra, ¿ok? Aquí tenemos las imágenes anteriores. Aquí tenemos igual un epitelio cúbico simple. Mire, está alineadito, ¿no? Está alineadito, todito, todito, todito. Esas son las formas en que se puede ubicar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una herida en la piel, alguien se corta, luego ya está cortado, se lesionó ese tejidito ahí de la piel, se hace una costrita. Cuando está así como costrita, lo que ha ocurrido es que se ha hecho estratificado para poderle cubrir de mejor manera esa parte que está sensible. Luego, esas células morirán, esa costrita caerá, porque ya hay nuevo tejido que está cubriendo, hay nuevos epitelios, ¿no? Una nueva pielcita que aparece ahí en donde está la herida, aunque le quede cicatriz, si fue muy grave, aunque le quede cicatriz, pues ahí sale una nueva piel. Entonces, dependiendo, es tan importante las funciones que tiene nuestro cuerpo, que ellos son inteligentes y nos dejan sorprendidos de muchas cosas a veces, ¿no? Por eso es que se dice que la creación más grande de Dios es el cuerpo humano. Ahora, que estamos mirando que por ahí hay rayas amarillas, ¿no? Aquí no hay ninguna raya amarilla y aquí hemos pintado de amarillo. Aquí lo que estamos diciendo es que esta célula está aquí. O sea, es como que estas están bien, ¿no? Estas están ahí alineadas. Estas están, una ya se fue más para atrás, está queriendo formar un tejido estratificado, pero ellas están en su lugar. No han pasado la membrana basal. Todas ellas están detrás de la membrana basal, es decir, no han invadido al tejido subyacente o al tejido vecino, ¿no? Ellas están amontonadas, como sea, o alineadas, pero ellas están en el espacio que les corresponde, no han invadido. Hay ocasiones en que las células se cruzan. Digamos, esta célula de tejido epitelial, ¿no? Se va a cruzar donde el vecino atravesó la membrana basal, digamos, vino para acá. Digamos esta, agarró, atravesó membrana basal y se vino al tejido subyacente. ¿Qué será que ocurre ahí? Miren, se pasaron muchas acá al tejido vascularizado, que no es su espacio. El límite entre el tejido epitelial y el tejido subyacente es esta línea o esta membrana basal. Se vinieron para acá. ¿Qué ocurrió? ¿Qué será que ocurrió? ¿Alguien se imagina qué ocurrió? ¿Por qué ellas se cruzan para acá sin razón alguna? ¿Mm? Están invadiendo, se cruzaron la membrana basal. ¿Qué será que puede ocurrir ahí? ¿Mm? ¿No se le ocurre nada? Ahí estamos hablando de cáncer. Ahí estamos hablando de un cáncer invasivo, ¿ok? Porque son células que están, primero no corresponden esas células a ese tejido. Recuerde que esta parte blanca que está acá después de la membrana basal, yo le había dicho que es tejido conjuntivo vecino o tejido conjuntivo subyacente. Él sí tiene vascularización y él está aquí para poderle alimentar. Pero estas células de acá corresponden a otro tejido. Este es un tejido epitelial. No importa cómo esté organizado, si está simple, estratificado, pseudoestratificado, no importa si la célula es cúbica, si es plana, si es cilíndrica, no importa ni el modelo de célula, ni el tipo de tejido que forma según cómo está agrupado, no importa. Pero cualquier célula de tejido epitelial no debe estar acá, no le corresponde. Sin embargo, por razones a veces que no hay origen, en su mayoría no hay origen, ¿no es cierto? Las células invaden tejido subyacente y se ha trastocado totalmente la biología y la anatomía de ese cuerpo. Estaríamos hablando de cáncer invasivo, ¿ok? Miren, hasta ahí lo que es una síntesis bien, bien pequeñita de la embriología, ¿ok? Entonces ya sabemos, embriológicamente el sistema digestivo es de origen endodérmico.
¿Qué es lo primero que se forma? Un intestino primitivo. Si es primitivo es muy básico, muy simple, pero en su simplicidad está en capacidad de originar estructuras más complejas, como estómago, tráquea, esófago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, las glándulas anexas. Ese intestino primitivo está en capacidad de formar absolutamente todo el sistema digestivo y parte de órganos que no pertenecen al sistema digestivo o que son glándulas anexas a ese sistema digestivo. ¿Ok? En cuanto a la histología, a cómo es el tejido del sistema digestivo. El tejido que forma el sistema digestivo es tejido epitelial en su diversidad o en sus distintas clases, ¿no? Este tejido epitelial también habíamos dicho que no está inervado, no tiene vascularización propia. Como no tiene vascularización propia, entonces se vale del tejido vecino, del subyacente, en este caso del tejido conjuntivo, que lo estamos mirando acá en color blanco y que lo rojito simula arterias, venas capilares, es decir, simula vasos sanguíneos, ¿ok? Hay una límite entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo, que es una membrana basal. Una membrana, ya usted sabe cuál es la textura de la membrana, ¿no es cierto? Como una tela muy, muy, muy finita, capaz, y es permeable, capaz de permitir el ingreso y la salida de vasos sanguíneos que van a inervar al tejido que no tiene inervación, que en este caso es el tejido epitelial. También estamos hablando de una de las patologías que se da en este tipo de células. Le estamos diciendo esto porque en el vademecum usted va a hablar de patologías. Entonces, en el tema del cáncer, por ejemplo, se da un cáncer invasivo cuando células de un tejido que no está inervado aparecen en un tejido inervado atravesando la membrana basal, lo cual no debe ocurrir porque anatómicamente no está diseñado, digamos así, la membrana basal para que dé paso a células. La membrana basal da paso a vasos sanguíneos para inervar. Esa es la función, nada más. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, se da este tipo de situaciones que células rompen membrana basal, invaden tejidos que no le corresponden y se forma una metástasis. ¿Sí? Y estamos hablando de un cáncer invasivo, agresivo, con metástasis y con cero posibilidades de tratamiento. Tal vez para mantenerle, sí, pero no da vuelta atrás. ¿Ok? Listo. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Podemos preguntar entonces. Vamos a preguntar. Señora Maya. Señora Maya. Señora Maya, ¿me estás escuchando? Ya se fue. Fuga te voy a poner. Bien que estabas y ya te desapareciste. Señor Basantes. No me escriba porque no estoy mirando. Señor Basantes. Señora Maya dice que sí está, pero parece que no le va el micrófono. Bueno, va a tener que arreglar porque no puedo yo tomarle lección por escrito en chat. Señor Basantes, ¿sigues fugado? Señor Garcés. Señor Garcés. ¿Sigue fugado? Señor Hernández. Aquí estoy, profe. Ok, ya llegó. Ok, porque cuando yo le tomé lista no lo tenía. Señor Hernández, ¿qué es lo primero que se forma del sistema digestivo? ¿O se forma directamente un sistema digestivo? Se forma primero el estómago. No, antes del No, estómago. Antes antes del del estómago. estómago. Ajá, en la etapa preembrionaria, ¿qué es lo que se forma? Las hojas laminares. Ajá, y después, en etapa embrionaria todavía, ¿qué se forma después de esas hojas laminares? Después de las hojas laminares se formaba como... A ver, déjame acordarme. Un intestino primitivo. Un Eso intestino es. primitivo. Hasta ahí, hasta el intestino primitivo es etapa preembrionaria. Ya después el embrión empieza, después de la cuarta semana, con un intestino primitivo listito, ya viene la etapa embrionaria y este embrión empieza a tener sus órganos internos, ¿no? Se van formando todos los órganos. En este caso, estamos hablando solo del sistema digestivo. En este caso, el intestino primitivo, ya en etapa embrionaria, pues ya a la quinta semana empieza ya a formar todos los órganos
del sistema digestivo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Intestino primitivo anterior, medio y posterior. ¿Ok? Señor Sí, y Hernández. profe, al principio sí estaba, pero creo que no me escuchó porque estaba con mal internet. Entonces, no le escuché, porque yo lo tenía con falta. Ok, listo. Señor Novoa, David Novoa, Sí, profe. ¿qué tipo de tejido tiene el sistema digestivo? El tejido embrionario. 0. Señor Orbe, ¿qué tipo de tejido tiene el sistema digestivo? Sí, profe. Si no estoy mal, era el tejido, o sea, el principal creo que era el tejido epitelial. Perdón, Epitelial, sí, eso, epitelial. perdón, No le entienden lo pronuncié que mal. escriben. Sí. Y aparte del tejido epitelial, ¿qué tejido tapiza las estructuras anatómicas huecas del sistema digestivo? Era el tejido liso. Listo, perfecto. Ahí ya te puse 10. Ahí ya te puse 10. Ok, para todos. El sistema digestivo tiene tejido epitelial, ¿no? Y está en sus distintos tipos, ¿no? Y está tapizado de tejido liso, a excepción del esófago, que le suma un tercer tejido solo en su parte superior, que es, ¿cuál, señor Orbe? El esófago al inicio, ¿qué tipo de tejido? Aparte de epitelial y aparte de que por dentro está cubierto de tejido liso, en la parte superior, ¿qué otro tejido tiene? Tejido visceral. Tejido visceral, perfecto, sí, bien ganado el 10. Señor Padilla. Señor Padilla. ¿Se fugó? ¿Sigue fugado, Padilla? 0, señor Padilla. Rodríguez, ¿sigue fugado? Señor Rodríguez. Presente, profe, sí estoy. Sí está. Señor Rodríguez, ¿qué ocurre, señor Rodríguez, si una célula del tejido epitelial se cruza al tejido conjuntivo? Déjame ver si no me acuerdo. A ver. Esa no formaba. No sabe, 0, Rodríguez. Señor Simbaña. Señor Simbaña. Sí, profe. Señor Simbaña, ¿qué ocurre si una célula del tejido epitelial se cruza al tejido subyacente? No provocaba los tipos de cáncer. Provoca un cáncer. ¿Qué cosa tiene que atravesar o pasa facilito la célula del tejido epitelial? ¿Donde el vecino? ¿Se pasa así de fácil o qué cosa atraviesa? A través de ese como... eh, eh, ¿cómo se llamaba? La vértebra basal. La tienes en la imagen, membrana basal, niño, la tienes en la Sí, imagen. eso lo dije, vértebra basal. Ah, eso dije. Ay, Dios mío. Ok, chiquillos, entonces continuamos. Y ahora sí, pues vamos a ver un poco lo que usted leyó, ¿no es cierto? Como usted leyó, solamente así le vamos a, déjame ver qué hora es. Ok, tenemos cuarto de hora, entonces, y vamos a definir entonces qué es el sistema digestivo, ¿ok? Entonces, decimos, déjame poner esto para acá, decimos que ahí tenemos la diapositiva, sí están mirando, ¿no es cierto? Sí, 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 profe. Ok, aquí tenemos que es un conjunto de órganos encargados de la digestión mecánica y química y la absorción de alimentos. Entonces, mire, estamos hablando de dos tipos de digestiones. ¿Dónde empieza la digestión mecánica? ¿Mm? En la boca, profe. En la boca, perfecto, en la boca. ¿Y la digestión química dónde se dará? En el estómago. En mayor cantidad en el estómago, pero también empieza en la boca porque el alimento no cruza solito. Recuerde que el momento en que usted, por ejemplo, hoy día, no sé qué desayunó, pero todo lo que desayunó hoy día, ¿no es cierto? Se puso en su boca y no es que pasó directamente, usted empezó a masticar, eso es digestión mecánica, pero ahí la comida se mezcla con la saliva y forma un nuevo elemento que se va a llamar bolo alimenticio. Entonces, la saliva tiene enzimas, como la tialina, por ejemplo. Entonces,
ahí ya hay también parte de una digestión química. La mayor digestión obviamente se va a dar en el estómago, ¿no? Con los jugos pancreáticos, etcétera. Y con los ácidos y todo eso, ¿no? Pero también empieza por la boca. Ese bolo alimenticio, luego, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre? Ya masticó, ya no tiene la papita completa, ya está bien masticada, mezclada con la pielina, con la saliva. ¿Qué va a ocurrir? Ya este bolo alimenticio, ¿qué va a ocurrir? Antes no se llamaba quimo. No, según lo quimo que- todavía no. Espérate que ya mismo llegamos al quimo. Espérate un tantito. ¿Ya? Ese bolo alimenticio, como el esófago, habíamos dicho que tiene tejido visceral que es mucho más fuerte para poder empujar al bolo alimenticio, eso se llama deglución. Ya está masticado, está mezclado con la pielina, con la saliva, está el bolo alimenticio, hace el proceso de deglución, ¿no? Que es la expulsión de ese bolo alimenticio a través del esófago, ahí sigue llamándose bolo alimenticio, ¿y a dónde llega? Atravesó el esófago, va bajando el esófago, ¿a dónde llega? Al estómago. Al estómago, y para que llegue al estómago alguien le da paso. ¿Quién le da paso? Un esfínter. Acuérdese que el intestino, el esófago, tiene un esfínter que está en la parte inferior. El esfínter cardioesofágico. Eso, el esfínter esofágico inferior, si le queremos hablar solo del esófago, o queremos unirlo con el cardias, que está en el estómago y se va a llamar, ¿cómo? Repítales. Esfínter cardioesofágico. Cardioesofágico, ¿ok? Obviamente, si nosotros tuviéramos un esófago separado del estómago, ahí le vamos a poder llamar esfínter esofágico superior, el que permite la deglución, y el que está abajo, esfínter esofágico inferior. Pero ya estamos haciéndole pasar al bolo alimenticio, viene bajando por el esófago, y entonces ahí ya no está solito el esfínter esofágico inferior, sino que ya está unido al cardias. Al estar así unido al cardias, va a tomar el nombre de los dos y se va a llamar esfínter cardioesofágico, la unión de los dos, cardioesofágico. ¿Ok? Entonces, la comida se mezcla con la saliva, el tejido visceral ayuda para que el esfínter se abra y haga la deglución, se abre el esfínter esofágico superior, pasa el bolo alimenticio por todo el esófago, llega al esfínter cardioesofágico, se abre el esfínter cardioesofágico y llegó al estómago. Una vez que está en el estómago, se va a unir ¿con quién? Ese bolo alimenticio, ¿con quién se une? Con el ácido del estómago. Ácido clorhídrico con jugos pancreáticos, y ahí tenemos una gran digestión. Apágueme un micrófono que hay por ahí. Ahí se va a formar, o ahí se va a llevar efecto una gran digestión química, ¿ok? Y ahí va a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar bolo alimenticio, ahí se va a llamar quimo, ¿sí? Entonces, si en alguna lección decimos, ahorita mismo vamos a preguntarle, ¿quién sabe cómo está formado el quimo? ¿Qué es el quimo? Naiden, como dicen por ahí. Yo, profe. Ya, dime. Es una sustancia homogénea que se forma en el estómago. Ajá, pero ¿qué tiene? ¿Cómo? ¿Quién con quién? Pasa cuando se mezclan los jugos gástricos y las enzimas, y eso se transforma en Te esa faltó sustancia. uno, te faltó algo más, alguien que le complete lo que dice él, a ver. Son los jugos pancreáticos, creo. Pancreáticos, gástricos, ¿cómo es? Todo eso está perfecto, pero algo más falta, pues. El que cayó, ¿cómo se llama? La Bolo comida. alimenticio. Bolo alimenticio ya Bolo dejó de alimenticio. llamarse comida. Recuerda que esa comidita cuando se une con las enzimas de la saliva ya se llama bolo alimenticio. Entonces, el bolo alimenticio es la comida más la saliva. Ya sabemos que en la saliva hay enzimas, ¿no? Bolo alimenticio es igual a comida más saliva. Una vez que atraviesa el esófago,
ya se va a llamar quimo. ¿Cómo se forma el quimo? El quimo se forma el bolo alimenticio y todos los jugos que usted está hablando, pancreáticos, o quiere decirle jugos digestivos, quiere decirle ácidos del estómago, más jugos digestivos, más jugo pancreático, todo eso. Ahí es en donde él se llama quimo, y ahí con el quimo se va a dar la gran digestión química, que no es otra cosa más que el desdoblamiento de este bolo alimenticio, de estos alimentos, de estos nutrientes. En el informe, ahí tiene que investigar al detalle cómo se da la digestión química, ¿ok? Y estamos en quimo. ¿Qué va a pasar con ese quimo luego? ¿A dónde va? ¿A dónde irá el quimo? Es el intestino delgado. Intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado, el quimo va a tomar el nombre de kilo, ¿sí? Verá, bolo alimenticio, quimo, y ahora se llama kilo. Se va a llamar kilo el momento en que el quimo se va a unir con el jugo intestinal, ¿sí? Ahí se va a llamar kilo. Y luego, ¿a dónde va ese kilo? Al intestino grueso. Ajá, al intestino grueso, perfecto. En el intestino grueso, mire, para esto ya ese kilo, ¿no? Ese kilo que ya vino desdoblado, ya se dio la digestión química, ¿no? En el estómago, para esto ya este kilo viene con las cosas como claritas, ¿no? Ya están los nutrientes por aquí, están los desechos por acá, ya lo que va a hacer es pasar lo que queda del kilo, ¿no es cierto? ¿No? Va a pasar al intestino grueso y ahí se va a unir con algunas bacterias y se va a dar procesos de putrefacción inclusive, y ahí se va a llamar bolo fecal, que luego va a ser expulsado a través de las heces o a través de las deposiciones, ¿no es cierto? Más o menos así es el proceso sintetizado, pues el proceso de la digestión. Empieza con un proceso mecánico, un proceso químico de desdoblamiento de enzimas que se encuentran en la saliva con la comida, forman el bolo alimenticio, luego va a pasar al esófago, y el esófago solamente es como el camino, es como la carretera. El esófago es como una manguera que en el centro tiene un espacio. A ese espacio en anatomía se le llama luz. Acordaráse porque luego vamos a ver la luz de otros órganos, ¿ok? Entonces, atraviesa la luz del esófago, ¿no? Atraviesa, llega al esfínter cardioesofágico, ya toma el nombre de los dos porque recuerda que había un cardias en el estómago y hay un esfínter esofágico inferior en el esófago. Al estar unidos se va a llamar cardioesofágico. El esfínter cardioesofágico se va a abrir y va a dar lugar a que ese bolo alimenticio pase, y una vez que pasó, llegó al estómago, va a tomar el nombre de quimo porque se va a unir con los ácidos, luego va a pasar al intestino delgado. Este quimo se va a unir con el jugo intestinal, se va a llamar kilo, y es en donde hace la última separación, ¿no es cierto? Hasta llegar al intestino grueso, en donde lo que queda del kilo se va a unir con bacterias que son propias. El intestino grueso tiene bacterias que son propias, bacterias benéficas, ¿no? Va a tener también, obviamente, depende de la alimentación, también va a tener otro tipo de bacterias, que esas son las que causan enfermedades, pero con estas bacterias va a terminar esta digestión y va a formar el bolo fecal. ¿Ok? Ahora, en cuanto a componentes, ¿qué componentes o cómo es que está formado cómo es este sistema digestivo? Ahorita me acordé, ahorita que digo sistema digestivo. Había una de las cuando hicieron ¿cómo se llama? La rutina de pensamiento. Alguien decía por ahí, yo no sé qué cosa quiero yo saber, o cuál es mi interrogante, o cuál es mi cuestionamiento. ¿Será aparato, será sistema? Decía alguien por ahí. Entonces vamos a aclarar eso. ¿Cuándo es aparato, cuándo es sistema? Porque sí lo encontramos a veces que dice aparato digestivo. Otras veces dice sistema digestivo. Bueno, ¿es aparato o es sistema? Decimos aquí. ¿Okay? Entonces, bien, vamos a entender un poquito. Un aparato es el conjunto de sistemas que trabajan como al mismo ritmo para un bien común o para un objetivo en común o para realizar una función vital en común. Ahí estamos hablando de aparato. Por ejemplo, el sistema respiratorio, por ejemplo, capta el oxígeno y lo lleva y luego lo mejora, lo sintetiza y luego lo lleva al sistema circulatorio para que el sistema circulatorio coja los nutrientes y los lleve a la célula. En este caso, estamos hablando de dos sistemas, un digestivo y un
y un sistema circulatorio que están trabajando para un bien en común o para una función vital. Ahí estamos hablando de aparato. Por eso decimos a veces el aparato cardiorrespiratorio. Es decir, aparato es como más grande, ¿sí? Estamos. Y en cambio, sistema, se llama sistema cuando al conjunto de órganos que son semejantes en su origen y en su estructura. Estamos hablando de origen y estructura, y la estructura nos estamos refiriendo a la estructura histológica. Y en cuanto a origen, nos estamos refiriendo al origen embriológico. Por lo tanto, el sistema digestivo, ¿será sistema digestivo o será aparato digestivo más comúnmente llamado? Yo creo que es aparato. Aparato, sí. Aparato. ¿Cuál es el origen del sistema digestivo? La unión de varios sistemas. No, ¿cuál es el origen? El origen embriológico del sistema digestivo. Todas las partes del origen del sistema digestivo. El endodermo. El endodermo, es decir, tienen un origen común. ¿Cuál es el tejido del sistema digestivo? Epitelial. Todas las estructuras anatómicas del sistema digestivo tienen la misma histología, ¿sí? Que es tejido epitelial. Que los que son huecos tienen tejido liso, igual, todos los órganos del sistema digestivo, huecos, tienen tejido liso. Y que aparte de eso, el esófago tiene un poquito de tejido visceral también, pero el origen histológico y embriológico es el mismo. Por eso se llama digestivo, por eso se llama sistema digestivo. ¿Por qué será aparato? ¿Por qué a veces lo encontramos como aparato digestivo? ¿Con qué otro sistema se une para cumplir una función vital? Solo cuando se une con otro sistema, ahí hablamos de aparato. ¿Sí? Por ejemplo, ya no lo está entendiendo todavía la diferencia entre aparato y sistema. Por ejemplo, mire, vimos sistema óseo y lo vimos solito. Huesos, embriología, vimos la histología, algo de patologías. Se llamaba sistema. Pero si yo, y luego, aparte, vimos sistema muscular. Pero si yo hubiera dicho aparato locomotor, ahí hubiéramos ensamblado el óseo con el muscular, porque solo cuando están ensamblados se produce el movimiento. Los huesos por sí solos no se mueven y los músculos por sí solos, pues tampoco podría caminar si fuera solo músculo. Imagínense cómo fuéramos. Entonces ahí se va a llamar aparato locomotor. Y a veces cuando le vemos que vamos a ver el tema que vamos a ver es aparato locomotor y lo vemos paralelo, lo vamos viendo hueso, músculo y la relación íntima que tienen estos dos, ahí se llama aparato. ¿Sí? Ahí se llama aparato. Por eso es que ahora también algunos científicos dicen, no me hago problema, son sinónimos, porque en definitiva todos los sistemas se valen de otros sistemas. Por ejemplo, nuestra digestión no podría ser llevada a efecto sin que nuestro cerebrito diera la orden y mande toda la sangre necesaria para que se dé este gran proceso de digestión química. ¿Ok? Entonces, por eso que dígame. Eso significa que el aparato es la unión de sistemas, Ajá. Cuando lo vemos así como el gran, por ejemplo, decimos aparato cardiovascular o cardiorrespiratorio, ya sabemos que vamos a ir viendo los dos al mismo tiempo, porque aparato es más grande, la unión de sistemas. Por eso, aparato locomotor, ¿no? Cuando vemos aparato locomotor, lo vemos los dos sistemas, sistema óseo y sistema muscular. En cambio, un sistema más se remite cuando vemos la embriología. Por ejemplo, el sistema se llama sistema digestivo y no estamos diciendo aparato digestivo porque estamos viendo la embriología. Todos los órganos de este sistema tienen el mismo origen embriológico. Todos los órganos de este sistema tienen la misma estructura histológica. Todos tienen tejido glandular, tejido epitelial. Las glándulas inclusive tienen un tejido epitelial que se llama glandular, es una de las clases del tejido epitelial, pero todos tienen tejido epitelial, sea glandular, sea mixto, sea el tejido que sea, pero todos son tejido epitelial. Al tener el mismo, si nos remitimos a su histología
y a su embriología, por eso le decimos sistema. Por eso le decimos sistema. Profe, Dígame. entonces hablamos de aparato digestivo cuando estamos hablando del tubo digestivo con las glándulas anexas. No. Todo eso se va a llamar, o le dices aparato digestivo, o le dices sistema digestivo, pero siempre va a estar completito todos sus componentes, tanto el tubo digestivo como las glándulas anexas. ¿Sí? Hablamos de aparato digestivo, cuando vamos a relacionar al aparato digestivo con el sistema nervioso, que es, ¿no es cierto?, quien da las órdenes a este sistema, ¿no? Quien prepara para que se dé la digestión mecánica. Por eso que es más común encontrarlo como sistema digestivo, porque por lo general se lo trata solo, y si hablamos de la embriología y de la histología, le estamos demostrando que es un sistema. Cuando vamos a hablar la relación, ya mismo les vamos a poner la relación con qué sistemas, ya son las 8, sí, vamos a, la siguiente clase le vemos con qué sistemas se relaciona el sistema digestivo y podemos decirle el aparato digestivo, ¿ok? ¿Sí? En cuanto a componentes, solamente son 2 componentes del sistema digestivo. El tubo digestivo y las glándulas anexas. Este tubo digestivo empieza en la boca y termina en el ano. Esto me olvidaba. El tubo digestivo tiene 2 esfínteres o 2 grandes orificios de entrada y de salida. El intestino primitivo no tiene. Es un tubo ciego, dice la literatura, porque no tiene orificios. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre un intestino primitivo tan básico que no tiene orificios, es un intestino ciego, el tubo primitivo o el intestino primitivo. En cambio, el tubo digestivo tiene orificio o tiene cavidad, ¿no?, de ingreso y de salida, ¿no es cierto? Entonces, mire, el sistema digestivo básicamente se compone de tubo digestivo y de sus glándulas anexas. El tubo digestivo está formado por boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, grueso y ano, y aquí están los anexos. Que dentro de la boca están los dientes y la lengua, sí. ¿Ok? Tenemos las glándulas salivales, hígado, páncreas. Dentro del hígado, ¿no?, muy pegada a la función del hígado, tenemos la vesícula biliar. Y eso lo vemos en la siguiente clase. ¿Ok? Listo. Nos vemos, chiquillos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego. No se olvide estudiar la siguiente clase. Henrycito, suspendamos la grabación.